conseguir guías para las rotaciones clínicas y procedimientos y destrezas. Este libro yo lo compré en un congreso de medicina interna. No sé dónde lo puedan encontrar, pero está excelente. Todo lo que es aquí la exploración neurológica, y ahí vas a ver exploración física, quirúrgica, ginecológica, cómo hacer notas, cómo reportar evoluciones, cómo hacer notas de alta, cómo pedir estudios. Está excelente para sus rotaciones. El capítulo 5 es de la exploración neurológica. Y igual se la paso con su jefe de grupo. Igual y le escanean, son como 4 o 5 paginitas de lo que es la exploración neurológica. Es como un compendio de lo que deben de hacer en la exploración neurológica, y obviamente ustedes lo van a ampliar más con la lectura de los temas de ahí, ¿no? O sea, cómo voy a hacer el examen mental, cómo voy a hacer el examen de los pares craneales, cómo voy a valorar marcha, cómo voy a valorar equilibrio, funciones anteriores cerebrales, funciones posteriores cerebelosas. Entonces, pero este es como el machote, como el check-in, ¿no? Pues voy a ver cómo está mi paciente, esto, ¿ok? Si lo pueden conseguir a través de internet, va. Si no, vemos la forma en cómo saquemos por lo menos este capítulo. No sé si lo saquemos como... Yo intenté sacarlo en fotos, pero horrible. O sea, para mí la tecnología soy fallo en eso, ¿ok? Pero gracias a Dios tengo estudiantes, tengo residentes, tengo pasantes, tengo internos, y ellos hacen todo eso por mí. Yo nada más los digo, ¿está bien? Pero ustedes entraron ya en el mundo de tecnología, así que ustedes ya lo saben hacer. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya saben, las listas son las asistencias son las que yo tomo acá. Tienen que hacer el procedimiento de escuela porque son normas de la escuela, pero para mí esto es lo que va. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada? Nos quedamos en valoración de la fuerza motora, ¿verdad? ¿Sí te anotaste? Sí, doctor. Dígame. No estaba en las listas. ¿Cómo no? No estaba en las listas. ¿No estaba en la lista? Bueno, ya me... ¿Ya te anotaste? Sí. Política. Sí. Les mandaron el grupo. ¿Cómo? No sé cómo subirlas, como tengo, pero si quieren subirlas, ya lo ustedes. No sé cómo hacerlo, perdónenme. Pero las diapos son ayuda, pero no va a ser todo el examen. De hecho, el examen va a ser casi la mayoría de casos clínicos. Los casos clínicos son los resolvemos. Estamos viendo es sencillo, no se preocupe. Entonces nos quedamos aquí. Vimos los diferentes diagnósticos, ¿verdad? Aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Está proyectado ya? ¿Por qué no proyecta? ¿Cómo le hago? No, vuelve a hacer. Tiene que ver con producción acá. Es que no me aparece ese diálogo local. ¿Me aparece aquí? Pues desconecte el HDMI nada más. ¿Desconecto? Ajá, y le debe aparecer ya en su computadora el... Ahí está. Dele a... Y ahí está. ¿Ahora lo conecto? Ya.
Ok, así quiero que trabajen con neurología, ¿vale? Se identifican los problemas, sé lo que tengo que hacer y lo echo a andar. Perfecto, muy bien. Entonces, vimos ya lo de los estudios, ¿verdad? Mi punto. Ok, bueno, vamos entonces. Estos son los estudios que vamos a estar utilizando en la ayuda de nuestro diagnóstico. Ahora, entonces, se fue muy adelante. Bueno, ok, me salté la otra, pero bueno. Realmente, entonces, volviendo a manera de repaso, lo que vamos a estudiar prácticamente es el cerebro, ¿verdad? El cerebro, dijimos que el cerebro está conformado por encéfalo, cerebelo y tallo cerebral. Todo eso es el cerebro, ¿ok? Muy bien. Obviamente, a nivel de digamos, inexperto llaman cerebro a todo, pero aquí en neurología sabemos que el cerebro se divide en encéfalo, cerebelo y en tallo. Ok, entonces del encéfalo. El encéfalo pues es la conjunción de neuronas que está contenida dentro del cráneo, ¿verdad? Y entonces hablamos de que el encéfalo vamos a distinguir, perdón, creo que lo dije al revés, ¿verdad? Encéfalo es todo, ¿verdad? Y lo dividimos en cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. ¿Está bien? Bueno, me perdonan ese lapso y si volvemos otra vez, lo retomamos. Encéfalo es todo, ¿ok? Se divide en cerebro, que es prácticamente todo lo que implica lóbulo frontal, lóbulo temporoparietal, lóbulo occipital, ¿ok? Y la parte interna del lóbulo parietal. Dentro de la parte interna del lóbulo parietal vamos a encontrar lo que es la ínsula, ¿verdad? La ínsula tiene sus otras partes. Esa es la parte que nosotros vamos a llamar cerebro. El cerebelo de la parte posterior, por debajo del lóbulo occipital, y el bulbo raquídeo, que empieza con la protuberancia, el puente y lo que es el tallo cerebral. Entonces, dentro del cerebro, en las porciones internas, vamos a encontrar las estructuras del tálamo y el hipotálamo, y más profundo vamos a encontrar el sistema límbico. ¿Ok? Avanzar. Escape y vuelvo a presentar. Creo que la congeló. Ya, otra vez. Dijo el cardiotorácico. Luna. A la vez. Lo di todo y no funcionó.
Ya. Ok. Esta es una lámina así, un poquito rebuscadilla, pero bueno, nos sirve para que nosotros veamos las estructuras de lo que es el encéfalo. Entonces el encéfalo lo podemos dividir en el telencéfalo, que es toda lo que es corteza y los lóbulos anteriores, medios y posteriores, el cerebelo, que es la porción aquí occipital, el diencéfalo, que es la parte del encéfalo que va a comunicar lo que es el cerebro anterior con el cerebro posterior, el mesencéfalo, que es lo que nos va a hacer la entrada hacia la protuberancia y tallo cerebral, y van a haber ciertas estructuras ahí localizadas, el puente y el tronco y el bulbo cerebral. Eso es básicamente lo que está incluido en el encéfalo, en las divisiones de cerebro, cerebelo y tallo cerebral. ¿Okay? Entonces, esta es otra vista del encéfalo, en donde vemos toda la parte del cerebro, donde vemos toda la parte, ¿verdad?, del encéfalo, donde vemos toda la parte del cerebro digamos en violeta, el cerebelo, el tallo cerebral, y estas estructuras insulares que contienen el tálamo, el hipotálamo y ¿cómo se llama?, el cuerpo calloso, que es el que va a intercomunicar a los dos hemisferios cerebrales. Esto es de paso, no es algo, esto ya lo debes de saber. ¿Okay? Ya. Se regresó mucho. Ahora se salió. El cerebro como tal, entonces es el responsable de todo lo que es las funciones superiores. Entonces allí vamos a tener las neuronas que se van a encargar de la conciencia, del pensamiento, del lenguaje, del aprendizaje, de la memoria. Ellos van a interpretar toda la información que tenemos de manera eficiente hacia estos sistemas de neuronas especializadas, y vamos a tener entonces una respuesta eferente de la corteza cerebral, de la corteza parietal, de la temporal, de la occipital, dependiendo de lo que sea el estímulo, la información que requiere el cuerpo para actuar. ¿Okay? Entonces, el tamaño del cerebro, en cuanto a la diferencia de género, es mayor en el hombre, menor en la mujer, pero eso no tiene ninguna significancia funcional ni fisiológica. Simplemente son medidas antropométricas que las nombramos en el estudio anatómico, pero no tienen una importancia funcional. Entonces, sabemos que hablando de lo que es la formación de todo el encéfalo, está compuesto por, ¿cuál es la unidad funcional? Neurona. La neurona, ¿verdad? Entonces la neurona está compuesta por un núcleo, un soma, unas prolongaciones que llamamos Axones. Dendritas, ¿no? Las prolongaciones llamamos dendritas, y un eje distal que se llama axón. ¿Cuál es la diferencia entre dendrita y axón? Dendrita recibe información y la axón la dendrita interconecta, ¿no? Interconecta neuronas cercanas. El axón está para llevar el mensaje hacia zonas más extensas, más exteriores, de más distancia. Y uno lo piensa lógicamente. Si el axón va a llevar nuestra información a distancias mayores, ¿qué requiere para que la información viaje de manera más rápida? Mielina.
requiere de una estructura que le permita que ese impulso nervioso, esa respuesta, vaya a una velocidad mayor. ¿Y qué es la estructura que nos da esa capacidad? La mielina. La mielina. Entonces el axón va a estar siempre con mielina. Entonces el cerebro o el encéfalo va a estar formado por dos tipos de materia: la materia gris y la materia blanca. ¿Qué corresponde a la materia gris? Neuronas y dendritas. ¿A qué corresponde la materia blanca? A todo lo que es axones y glía. ¿Estamos bien ahí? Es un repaso rapidín. Muy bien. Entonces aquí, materia gris, somas neuronales dendritas, carentes de mielina, la materia blanca, entonces son esas fibras mielinizadas, ¿verdad? Y sobre todo axones, y está la unidad funcional del sistema nervioso central y periférico. Muy bien. Entonces, en la corteza cerebral, fíjense cuántas neuronas están allí que hemos podido identificar. Va a un rango desde 15.000 inclusive hasta 30.000 neuronas. ¿Okay? Todas ellas tienen la capacidad de ser funcionales. Nos hemos quedado con un mito de que uno pasa la vida y nada más llega a ocupar el 10% o el 15% del cerebro. Eso es un mito. Todas las neuronas actúan. Todas las neuronas van a tener sinapsis. Entre más nosotros apliquemos un conocimiento y lo repitamos, vamos a hacer caminos facilitados. ¿Qué son los caminos facilitados en el cerebro? Son comunicaciones sinápticas que ya saben la información porque están recibiendo el mismo neurotransmisor y saben dónde enviar esa información y saben qué es lo que tienen que hacer con esa información. Entonces ya no necesitan de un axón, ya no necesitan de grandes comunicaciones, sino con una sola información va agrupando neuronas que van a tomar esta función y van a repetir la acción aferente. Dime. Eso está relacionado con la neuroplasticidad. Entonces el paciente que tiene un daño neurológico, antes pensábamos el cerebro tiene 150.000 neuronas, por decir X, y esas neuronas tenemos que cuidarlas porque si perdemos esas neuronas ya no va a haber más neuronas. Una vez que empezamos con los estudios de resonancia magnética, con tomografía, resonancia magnética, marcadores radioisotopados, nosotros podemos ver hacia dónde se dirigen esos neurotransmisores, qué zonas son las que alumbran, digamos así, porque podemos tener esa información con diferentes colores, diferentes marcadores y saber hacia dónde, por ejemplo, la atención, qué tipo de neuronas, la atención como función, qué tipo de neuronas se está echando a trabajar en el sistema nervioso central. Entonces se prenden los foquitos rojos, amarillos o verdes dependiendo del radioisótopo que nosotros estemos utilizando para ese estudio. Entonces así es como hemos podido identificar las zonas en el cerebro, en el cerebelo o en el tronco cerebral que están encargadas esas neuronas de tal o cual función. Y sabemos que si un paciente tiene daño neuronal a nivel del sistema nervioso central, periférico, tallo o médula, tiene la capacidad, neuroplasticidad, de hacer nuevos caminos, de interconectarse, como cuando hacemos trombosis de venosa, ¿verdad? Entonces hacemos circulaciones colaterales para dar viabilidad al tejido. Al principio no se va a hacer con la mayor practicidad, con la experiencia, con la solidez que tenía la información de esas neuronas por muchos años repitiendo el conocimiento, pero a través de fisioterapia, a través de estimulaciones, nosotros pensamos que esto es posible. Y entonces ahí han nacido las nuevas terapias, en fisioterapias, electroestimulaciones, para aprovechar esa plasticidad del cerebro. Recordémonos que en medicina realmente tenemos el 50% de información no manejada. El otro 50% lo deducimos. Pensamos que así es, pensamos que así funciona. Entonces hay mucho que tenemos que aprender, pero lo que sabemos debemos de conocerlo bien. Entonces, todo este grupo de neuronas van a consumir hasta el 20 o el 30% de la energía de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la energía con la cual funciona la neurona? ¿Cuál es la energía con la que funciona la neurona? ¿Tú me estás viendo? Sí, tú.
No, el de atrás, tú tuyo. Ajá. ¿Cómo te llamas? Eliel, dime. Oxígeno y glucosa, ¿verdad? Energía metabólica, glucosa. Energía también metabólica, pero para realizar los procesos de intercambio CO2 y echar a andar la producción de ATP, ese 20%, no, el 20 o 30% lo va a utilizar el cerebro. Sabiendo esto, ¿cuál es la prioridad en un paciente que viene con lesión cerebral? ¿Qué priorizaría en un paciente que viene con lesión cerebral? Endovascular cerebral isquémico, traumatismo craneoencefálico. ¿Cuál es la prioridad en el manejo del sistema neurológico de este paciente? ¿A sangre? Número 1. ¿A sangre? ¿De dónde toma la energía? ¿Glucosa ahí? Número 1. Vía aérea. Es lo que primero tenemos que asegurar en un paciente. Vía aérea. Si tú no lo oxigenas, ¿vas a tener paciente? Los estudios dicen, después de 10 minutos de anoxia, el cerebro tiene un gran daño, una isquemia muy importante, y las secuelas van a ser muy importantes. ¿Ok? Entonces, número 1, una vía aérea, terminada una vía aérea segunda, y número 2, entonces circulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la circulación podemos nosotros darte nutrientes. ¿Verdad? Ahora, eso es lo lógico, ¿verdad? Pero van a haber condiciones en las cuales no vamos a poder utilizar la glucosa como una energía para esas células del sistema nervioso central que están afectadas. ¿Por qué? Porque la glucosa, ¿cómo es osmolarmente? Comparada con el agua. Hiposmolar, hiperosmolar o isosmolar. Hiperosmolar. Hiperosmolar. Entonces, si tenemos un paciente que tiene edema cerebral y le ponemos una sustancia hiperosmolar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, va a aumentar el edema cerebral. No vayamos hasta el fondo, ¿no? Empezamos el edema cerebral. Ahora, que vaya coma o no coma, o choque o no choque, eso no es el dato en el momento. O sea, no es que yo le ponga una glucosa al día y el paciente me entra en coma. No, ese edema cerebral va a causar mayor deterioro, y probablemente si no me doy cuenta, o si no cambio la solución, o si no hago otra acción, el paciente se me va a complicar. Entonces, 20 a 30% el paciente va a tener ese tipo de necesidades. Ahora, tiene una capacidad importante de almacenar información. Imagínense todas esas neuronas con caminos facilitados, con neurotransmisores a los cuales deben de responder. Entonces se van a agrupar en función para darnos una respuesta a lo que todos los nervios periféricos a través de sus neurotransmisores nos están informando. Entonces, tenemos los centros de movimiento, los centros de la motivación, los centros del hambre, los centros de las relaciones humanas. Entonces, todo eso lo va a realizar el cerebro. Correcto. Ahora, anatómicamente ese cerebro, hablando específicamente del cerebro como tal, ¿verdad?, se divide en dos hemisferios, ¿verdad? Entonces tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en una línea interhemisférica. Y estos dos hemisferios se van a intercomunicar con una estructura anatómica que se denomina el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Nada más que una región donde muchos axones están interactuando y intercomunicando las áreas interhemisféricas del cerebro. ¿Qué ven de característico en esta diapositiva? ¿Qué les llama la atención? Los surcos. ¿Ah? Los surcos. Esos surcos y circunvalaciones, ¿para qué están? Para aumentar el volumen, ¿verdad? El área en un mismo volumen. Aumentan el área de neuronas en un mismo contenido, en un mismo volumen. Entonces, por eso es que vemos esos pliegues, esas circunvalaciones, que son muy importantes en la valoración neurológica cuando nosotros podemos hacer TAC o resonancias magnéticas. Si nosotros vemos que estas circunvalaciones se van haciendo, deteriorando, y hay más presencia. ¿Se acuerdan que les dije que en el contenido
encéfalo en total, ¿qué 3 materias estamos teniendo allí presentes y que deben de estar en equilibrio? Número 1, ¿qué? No. Es una estructura ósea que debe estar en equilibrio con una estructura líquida. ¿Cuál es la estructura líquida? El cerebro. Líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos, o sea, o circulación. ¿Y cuál es la tercera componente de este encéfalo que también tiene que estar en equilibrio? La masa cerebral. Entonces, esas 3 condiciones se tienen que dar para que haya una PIC o una presión intracraneana normal. Cualquier detalle, cualquier lesión, cualquier malformación, cualquier delación de las diferentes estructuras, ya sea óseas, líquidas o de masa neuronal, nos van a dar cambios en la presión intracraneana. ¿Lógico o no lógico? Sí. Es lógico. Entonces, si nosotros dentro del proceso del paso de la vida, estas se empiezan a consumir o a lesionar neuronas, ¿qué va a pasar con estas circunvalaciones? Se van a hacer más evidentes. Entonces, la masa cerebral, ¿por qué se va a reemplazar en una imagen? Si yo pierdo masa cerebral, ¿cuál es la otra estructura que está adosada a la masa cerebral y que la envuelve y que la protege? Líquido. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Menos masa cerebral y más líquido. Y entonces a esas lesiones, cuando hay aumento de líquido, lo llamamos higromas, ¿no? Higromas. ¿Hidro de qué? Y de líquido, ¿no? Entonces, esas lesiones donde vemos más líquido, nosotros estamos viendo que ahí lo que pasó es que hubo una reabsorción de la masa encefálica y dependiendo de las zonas donde haya esa disminución, nosotros podemos interpretar los datos neurológicos. Bien, perfecto. Entonces, los hemisferios se dividen en derecho e izquierdo. Y característicamente hemos encontrado que las funciones del hemisferio izquierdo van a ser prácticamente el cerebro analítico, el cerebro deductivo, el cerebro que va creando procedimientos, que los va siguiendo paso a paso, el cerebro matemático, el cerebro científico, ¿ok? Esas neuronas del hemisferio izquierdo tienen esa función, ¿ok? Entonces, las neuronas del hemisferio derecho tienen otras funciones que está más asociada con la capacidad artística, empática, simpática, de relación, de soñar, de crear. Entonces, fíjense cómo están dispuestas esas 2 hemisferios y cómo están esas 2 funciones que, aunque están aparte, a través de la conexión de sus axones, a través de pasar por el cuerpo calloso, van a tener siempre un equilibrio. Pero básicamente hemos identificado estas funciones bien separadas en estos hemisferios. ¿Cuál es el hemisferio mayormente dominante en la mayoría de nosotros? Izquierdo. El hemisferio izquierdo. Entonces tendemos a ser más analíticos, más deductivos, más científicos. Y en el lado derecho está la parte de la socialización, de la emotividad, de la cultura, de la creación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hablando de dominancia hemisférica, pues es las actitudes o que expresa cada persona de acuerdo al hemisferio que esté dominando. 95% va a dominar el hemisferio izquierdo, un 5 o un 10% van a ser el hemisferio derecho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un corte en el que podemos ver las estructuras del cerebro, ¿verdad? Los lóbulos anteriores, temporales, parietales y occipitales. Podemos ver la relación del cuerpo calloso, podemos ver la parte insular en donde tenemos el tálamo, el hipotálamo, ¿verdad? Podemos ver la protuberancia, el puente y el tallo cerebral y el cerebro. ¿Ok? Esas son las partes. Y esta la puse porque le resumen las actividades de cada uno de los hemisferios que hemos podido
constatar a través de los estudios neurológicos. Esta diapositiva está bien explícita, está bien interesante. Muy bien, ahora, cada hemisferio lo vamos a dividir nosotros en lóbulos cerebrales. Entonces, ¿cuántos lóbulos cerebrales tenemos allí identificados? Entonces está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Esos son los, ¿cuántos lóbulos? Lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. 4 lóbulos en los cuales cada hemisferio se va a dividir. ¿Ok? Muy bien, entonces digamos que los límites van a estar dados por la cisura central de Rolando y la longitudinal de Silvio, y eso nos va a ir dividiendo cada lóbulo. Entonces, aquí hablamos de las cisuras, ¿no? La de Rolando, la de Silvio y la pared occipital, y esas nos van a servir como límites o de marcadores de los diferentes lóbulos. Entonces, el lóbulo frontal va a estar delante de la cisura de, a ver si me está seguro. Ok, entonces el lóbulo frontal va a estar adelante de la cisura de Rolando, ¿verdad? Y por encima de la de Silvio, el lóbulo frontal. El lóbulo parietal va a estar detrás de la de Rolando, por encima de la de Silvio, y tiene como de base el lóbulo temporal. Y el lóbulo occipital va a limitar con parte del lóbulo parietal y temporal. ¿Okay? Hay las dos grandes cisuras que nosotros debemos identificar: cisura central de Rolando, fisura central, y la fisura lateral de Silvio, pero que esos son los que nos sirven para dar límites anatómicos a nuestros 4 lóbulos. Y tenemos un quinto lóbulo que está atrás del frontal y parte del temporal, que llamamos ínsula, y que va a tener otro tipo de neuronas que van a hacer sus diferentes funciones. ¿Okay? Entonces, a través de todos estos estudios que le hemos comentado, de marcadores con radioisótopos, de potenciales evocados, de neurociencia, nosotros hemos podido limitar ciertas funciones así, a grosso modo, que van a llevar estos lóbulos cerebrales. Esta placa, esta diapositiva también hay que entenderla, hay que tenerla. Lóbulo frontal está más relacionado con el pensamiento, va a incluir la gran parte de la corteza motora, por ende, entonces ahí están centrados todo lo que son los movimientos voluntarios en nuestras partes específicas del cuerpo. Entonces, la principal función del frontal son movimientos voluntarios, número 2, razonamiento, número 3, resolución de los problemas, memoria, emociones y lenguaje. Esas son las funciones que va a llevar a cabo mayormente el lóbulo frontal. Estas divisiones las hacemos a manera de que podamos tener una información y un conocimiento, pero no quiere decir que el lóbulo frontal va a trabajar de manera específica y sin interconexiones con el lóbulo temporal, parietal y occipital. Todos van a actuar de una manera conjunta, pero primordialmente esas neuronas que tienen esa función tienen esta localización. ¿Sí se entiende? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Porque a veces si tenemos lesiones del lóbulo frontal, nosotros pues decimos debería de estar sin juicio, sin raciocinio, pero a veces las lesiones no son tal para crear este tipo de clínica en los pacientes, pero aprendamos eso. ¿Ok? Ahora, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a procesar mayormente la información táctil. Toda la información táctil que viene de los nervios periféricos va a llegar a esta zona del cerebro y la va a procesar. Entonces ellos van a reconocer y van a percibir estos estímulos táctiles de presión, de temperatura, de dolor. ¿Dónde están localizados? En el lóbulo parietal. Manipular objetos, esta capacidad mecánica de poder hacer esas manipulaciones, conocimiento numérico y parte del lenguaje. Mira, aquí ya empieza a ver 2 zonas que están
relacionadas con el lenguaje, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el lóbulo temporal, principalmente allí va a estar localizada lo que es la información de tipo auditivo, el lóbulo temporal. Entonces, el auditivo también nos va a servir para lo que es la información del equilibrio, la coordinación, porque tenemos que interactuar con la audición, lo que es el aparato coclear, lo que son los neurotransmisores de posición, neurosensores de posición. Entonces, todo eso está localizado en el lóbulo temporal. La percepción auditiva, los estímulos olfativos también van a llegar ahí, esas informaciones, esas neuronas, y nos van a interpretar la información. Coordinación, memoria, reconocimiento de caras y emociones. Y van a ver que lo que es emociones y todo eso va a estar asociado también con el sistema límbico. Por eso le digo, el cerebro es complejo, pero tratamos de darlo lo más sencillo posible para que podamos identificar zonas importantes que nos van a interpretar a la exploración física, los daños que podemos encontrar. El lóbulo occipital, principalmente ahí está localizado lo que los estímulos de la visión. Y obviamente a través de la visión nosotros nos podemos ubicar en el espacio, saber dónde estamos ubicados, ¿correcto? Ahora, la ínsula, que es la parte posterior, algunos lo llaman el quinto lóbulo, entonces es el centro de conexión entre el sistema límbico y la neocorteza. Entonces, estas partes profundas del cerebro van a tener una interconexión de neuronas, sinapsis y axones con la neocorteza, que está localizada a nivel del encéfalo. Muy bien, nos va a ayudar al razonamiento humano y a la participación de resultados. ¿Dónde dijimos que estaba localizado el razonamiento humano? ¿En qué lóbulo? En el lóbulo frontal. Entonces la ínsula, a través de estas conexiones neuronales, también va a formar parte en esa información de este razonamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, está también bien sencillo, nos brinda la información más básica de lo que podemos nosotros interpretar. De estas laminillas pueden salir varias preguntas en el examen. ¿Por qué? Porque son indicadores de lesiones topográficas, ¿correcto? ¿Está bien? Bueno, y siguiendo dentro del estudio neuroanatómico del sistema nervioso central, entonces ya vimos lo que eran los hemisferios, los lóbulos. Seguimos entonces con el estudio de lo que es el tallo encefálico. El tallo encefálico se va a dividir en un encéfalo o protuberancia, el puente, el varolio y el bulbo raquídeo. ¿Ok? Ahora, las funciones del cerebro como tal. Entonces creo que esto podemos irnos, esto es algo muy general. Entonces aquí tenemos el cerebelo. Aquí vamos a hablar del cerebelo. Muy bien. Vamos a hablar de esta porción del cerebelo. ¿Cuáles son las funciones del cerebelo? Entonces, se halla primero localizada en la fosa posterior del cráneo y es en coordinación de las acciones musculares. Coordina las acciones musculares. O sea, una cosa es tener información neuronal periférica, subirla a la corteza, que ahí se origine un movimiento, pero ese movimiento puede ser brusco o puede ser bien dirigido. ¿Quién va a controlar de que ese movimiento al estimular no sea brusco o sea más bien dirigido? Entonces son las neuronas que están contenidas en el cerebelo. Entonces ellos van a coordinar esas acciones musculares y van a tener muy importante función en cuanto al equilibrio. Por eso estas exploraciones de la presencia de hipertinesia, los movimientos de equilibrio, nariz, punta de dedo, nariz, todo eso van a hablar de cómo está funcionando nuestro cerebro. Un paciente que tiene lesiones cerebelosas, él no va a poder hacer, por ejemplo, la
queremos que con el talón sigamos todo lo que es la cara anterior de nuestra pierna. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es una exploración del cerebelo. Estoy guardando equilibrio, estoy dando movimientos finos, talón hacia la pierna. Si me pongo con las manos extendidas y hago la función, la punta de nariz, dedo, todo esto me está hablando de una buena funcionalidad del cerebelo. Si le pido al paciente cierre los ojos y haga lo mismo con los ojos cerrados, entonces estamos hablando de una buena funcionalidad cerebral. A eso se dedica el cerebelo, ¿ok? A que los movimientos sean uniformes, sean coordinados, sean específicos. Muy bien. Ahora, el bulbo raquídeo. Dentro del tallo cerebral tenemos esta función bien importante, la del bulbo raquídeo. Allí van a estar asentados, y fíjense, está en lo más profundo de del cráneo, de esa bóveda craneana. Allí se van a contener neuronas que van a formar la sustancia reticular, los centros vitales de la respiración y de la circulación. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve la sustancia reticular? ¿En qué está implicada la sustancia reticular? La sustancia reticular está asociada en la producción y en la sincronización y en la buena función del sueño. Entonces, el sistema reticular es el sistema de despierto y apagado de nuestro cerebro. ¿Okay? Me levanto, cortisol, estimulo las neuronas del sistema reticular y entonces me despierto. Estoy en modo. Llega la noche, libero ¿qué? Melatonina, apago mis centros reticulares, potencio el sistema GABA. ¿Qué es el sistema GABA? Es como la benzodiazepina del cerebro. Entonces es un neuromodulador a la baja. Entonces, melatonina, sistema GABA, y entro en off, dentro de las funciones que tenemos de la vida cotidiana. Entonces aquí tenemos en el tallo cerebral lo del sistema reticular, pero tenemos dos núcleos autónomos de la respiración y del sistema cardiovascular. Entonces, la mecánica respiratoria, uno te la vas a pasar, no es una función ordenada, sino que es una función autonómica, tiene su ciclo. Tú no te vas a pasar diciendo tengo que respirar, o decirle al corazón late, no. Ya estos centros están allí puestos y están codificados para que con la buena funcionalidad de sus neuronas, oxigenación, niveles metabólicos estables, todo esto se vaya funcionando de una manera autonómica y están localizados ahí en esa parte del bulbo raquídeo. Por eso es tan importante que cuando tenemos nosotros pacientes con traumatismos craneoencefálicos, hemorragias cerebrales o tumores cerebrales, lo que estamos evitando al manejar la presión intracraneana es que haya una eliminación del bulbo raquídeo, porque las presiones del cráneo van a hacer que la fuerza contenida en ese continente vaya hacia el lugar de menor resistencia. ¿Cuál es el lugar de menor resistencia en el cerebro? El hueco occipital. Entonces vamos a presionar hacia abajo la masa encefálica. ¿Y qué va a pasar con el tallo cerebral o con el bulbo cerebral? Va a salir, se va a herniar y va a demotizarse y eso va a producir la muerte del paciente. Ok, una disculpa nuevamente, espero ya la próxima clase venir mejor preparada. Nos vemos la próxima.